una semana antes del homicidio, la juez afirmó no tener ningún tipo de amenaza y en esa medida no requirió ninguna disposición de protección especial. Según informe del jefe seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Arauca, la juez Gaona vivía en ese lugar desde hacía 2 años y durante ese tiempo no manifestó tener ningún tipo de amenaza contra su vida, ni tampoco había hecho solicitudes de seguridad. Cabe resaltar que aunque la juez Gaona no solicitó protección especial, sin embargo, la Policía Nacional la había incluido, al igual que a otros funcionarios judiciales, como parte del denominado Plan Padrino, que es una herramienta preventiva para dar a conocer a las personas las formas adecuadas para reducir sus vulnerabilidades en materia de seguridad. Tenía un padrino asignado que en diferentes oportunidades recomendó medidas de seguridad a la juez y reportó no recibir ninguna novedad por parte de ella en materia de amenazas a su seguridad. Ese, creo, senador, que también su citación nos permite el privilegio de que sea un episodio que se conozca con este nivel de detalle, no solamente por parte del Congreso, sino por parte de la ciudadanía que nos está viendo. Y por supuesto, se suma a las políticas que en materia de lucha contra la violencia sexual o violencia por razones de género, o violencia contra mujeres o contra niños, se han adoptado al interior de la fuerza pública durante los últimos años y una en particular durante el mes de septiembre del año pasado, para garantizar que en todas las etapas de la vida militar, desde la instrucción, de la selección, etcétera, y en el funcionamiento propio de estas instituciones, haya un comportamiento ético superior, respetuoso, no solamente no criminal, porque ese sería un rasero mínimo muy bajo, sino además deferente, respetuoso, considerado con mujeres y con niños, como corresponde a nuestra institución militar. Quiero con esa circunstancia también ocuparme rápidamente del tema de DEMIL, porque en la intervención del senador Camilo Romero quedó la sensación, y no quiero que quede esa impresión en la ciudadanía, de que estamos hablando de una entidad pública que pertenece al Ministerio de Defensa, que desarrolla funciones públicas. No. Aquí lo que ha sucedido es que la sociedad colombiana tiene una deuda con sus héroes, militares y policías, en materia de defensa judicial. No podemos mandarlos a combatir bajo los conceptos que rigen la disciplina militar, de la obediencia de las órdenes superiores, de la jerarquía que caracteriza a estas instituciones, en circunstancias riesgosas, donde ellos voluntariamente escogen como una vocación abrazar la carrera militar o policial y estar dispuestos todos los días a arriesgar la vida, no solamente la libertad, sino el bien supremo de la vida, con tal de cumplir esa vocación. No podemos enviarlos a combatir, no podemos enviarlos a cumplir sus funciones, si cuando en ejercicio de sus funciones y obedeciendo a órdenes superiores y dentro del mandato, dentro de las actividades relacionadas con sus funciones, su conducta resulta controvertida judicial o disciplinariamente, hasta ese momento los acompañamos y les decimos, a partir de ese momento su defensa es un asunto privado suyo y de su familia. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. En Colombia tenemos derechos humanos para todos los colombianos, incluso para los delincuentes. Los delincuentes tienen el derecho a la defensa y hay un sistema establecido por el Congreso, que es el sistema de defensoría pública, que permitió que aún criminales de la calaña de aquel Garavito, que asesinó en serie cientos de niños, hubieran tenido derecho a un defensor público. Sin embargo, a veces se piensan que todo mundo tiene derecho a una defensa apropiada, financiada con recursos públicos, con patrimonio público, menos los militares, menos los policías, y en caso de que su conducta sea controvertida, entonces o se arruinan pagando un buen abogado, o tienen una defensa de barro frente a la acusación de oro y al juzgamiento de oro que hoy les garantiza en temas de derechos humanos la justicia ordinaria. Ese es un vacío que tiene hoy nuestro sistema jurídico.
Y que si hubiéramos terminado la confrontación frente a las FARC, frente al ELN, simplemente constituiría un acto de ingratitud, una falla moral de la sociedad con los héroes que le granjearon a Colombia la victoria. Pero que en medio de esta confrontación, cuando todavía nos falta la parte culminante, la etapa final de esta confrontación, terminar la tarea, acabar con estas organizaciones narcoterroristas, para que Colombia, Dios lo quiera, no tenga que cumplir la vergonzosa fecha de 50 años de este ciclo de violencia en el año 2014. Esa omisión ya no es simplemente un acto de ingratitud o una falla moral pequeña, regular o grande, sino un error estratégico de marca mayor. Esta sociedad solo ganará esta confrontación frente a grupos narcoterroristas de una determinación criminal sin límites. Si a nuestros hombres en uniforme, que arriesgan su vida por nosotros, para que tengamos la libertad de hacer estos debates de control político, para que tengamos la libertad de ejercer los derechos que nuestra democracia nos brinda, les garantizamos que en el acto de combatir, en el acto de cumplir con su deber, en el acto de cumplir con sus funciones y en actividades relacionadas con sus funciones, la controversia a esas conductas va a ser asistida judicialmente con compromiso de todos los colombianos a través de un sistema de defensoría técnica judicial adecuado, oportuno. Por eso el gobierno del presidente Santos ha radicado hace un par de semanas un proyecto de ley de defensa técnica judicial que pretende crear una cuenta, un fondo cuenta, para que con recursos públicos y privados, porque estoy seguro que vamos a salir con los comandantes, a hablar con el sector privado, con los empresarios, y tal vez no vamos a requerir aportes de presupuesto público. Estoy seguro de que la solidaridad de nuestros compatriotas con nuestra fuerza pública va a ser clamorosa, va a ser inmensa. Necesitamos ese instrumento jurídico que nos permita con esos recursos hacer un convenio con la Defensoría del Pueblo para garantizar contratar a abogados especializados en estas materias. No son materias de dominio público, no son materias que conoce a cualquier abogado experto en temas generales, son materias especializadas, de manera que podamos defender a nuestros hombres, militares y policías, activos y retirados, de cualquier controversia jurídica o disciplinaria ante la justicia colombiana, internacional o de terceros estados, por conductas directamente relacionadas con el servicio que ellos le prestaron a nuestra nación. De modo que en adelante nunca más tengan que arruinar a su familia para poder salvar lo que más valora un militar o un policía, que no es ni siquiera su propia vida, sino su honor, su honra, su reputación. Los compatriotas comunes y corrientes, los seres humanos comunes y corrientes, valoramos por encima de todo nuestra vida. Los hombres de honor de nuestras fuerzas militares y de policía valoran por encima de todo su reputación, su honor, su honra, incluso por encima de la vida. La vida están dispuestos a entregarlo en el campo de batalla y la entregan con gusto, siempre y cuando hayan logrado preservar el honor. Por eso es tan importante ese proyecto que hemos radicado a consideración del Congreso, pero también por eso es que se entiende que en medio de la desesperación, en medio de ese vacío de nuestra sociedad, en medio de esa deuda insoluta frente a nuestros héroes, por iniciativa propia, muchos de ellos hayan dado un paso adelante para crear una institución privada, no pública, con aportes privados de ellos, no con un peso de recurso público, con descuentos de 1 o 2 días o 3 días de salario, una especie de seguro de defensa jurídica, que han integrado, por supuesto, si ellos son los que aportan, integran su mesa directiva, escogen sus administradores, para que les presten servicio de defensa judicial cuando alguno de ellos caiga en la desgracia de ver controvertida su conducta frente a tribunales colombianos o extranjeros. La norma pública que hemos radicado a consideración del Congreso hace distinción de conductas, como lo he mencionado. El seguro de defensa jurídica privado, que es representado en esa institución que se llama de